Bueno, y ahora sí, grabando, arrancamos. Gente, ¿qué impresión les dio el test? Los resultados fueron, en términos generales, fueron buenos. Yo ahora les muestro. ¿Con qué impresión se quedó? Florencia se ríe. Porque me pasó con la parte del video de la segunda clase Ujú. que dudé pila, que como que lo vi, pero claro, en el momento como que no se me ocurren dudas, y parece que queda todo claro, pero después cuando te enfrentas a una pregunta como que empezás a dudar un poco. No, por eso me reí. Bien. ¿Otras apreciaciones? Que están bien formuladas las preguntas, eso es importante, ¿no? Y más en estas cosas de múltiple opción, que estén bien formuladas las preguntas, que no te deje lugar, digamos, a dudas en la redacción, digamos, ¿no? El tema de puntos, comas, ¿viste? Y las palabras que se usan, eso está bueno, yo sé. Ah, Está es bueno, está complicado. bueno. Igual si detectan algo que no es claro, nos dicen y esto, digamos, es un poco exploratorio y se nos puede escapar algo. Pero bueno, me alegro que haya resultado claro. Les muestro a ver lo que podemos ver nosotros como síntesis. La primera pregunta, todos la tuvieron bien. El 100% de los 10 que contestaron la tuvieron bien, así que ya pueden ir viendo en sus casos. Esta herramienta está buena porque es rápida, nos permite tener un panorama claro de dónde estuvieron ¿no? Dónde se ocurrieron más errores, dónde no. En el caso de la segunda, ¿qué aproximaciones utiliza la ecología? En realidad todas eran correctas en todos los casos. Hubo solo uno de ustedes que no marcó la primera opción. Todos los demás lo marcaron y estuvieron bien. ¿Está? En realidad la ecología como ciencia interdisciplinaria se construye sobre aproximaciones complementarias, ¿no? Y la modelación, la experimentación y la observación son totalmente complementarias en la ecología y por supuesto en la limnología. ¿Ah? Bueno, vienen bien, como verán, vienen bien. La otra ni la comentamos porque no hay dudas, no vale la pena que dediquemos tiempo. Y acá hubo solo un error. Este trabajo, que es el de Borman y Likens, es una referencia, un clásico, y ellos plantearon que el ciclo de nutrientes era el proceso funcional principal de los ecosistemas. ¿Ah? Ese estudio es muy interesante, seguramente más adelante volvamos a ver a lo largo del curso esta experiencia. Yo el otro día copiaba en el chat, en la clase pasada, el enlace del sitio eh, que todavía existe como estación experimental en donde se hicieron los estudios de Borman y Likens, ¿no? que llevaron a esta publicación del año 67. Es una estación forestal experimental al noroeste de Estados Unidos, y lo que hacían era como utilizar el territorio como un experimento. Entonces se deforestaba una cuenca y se veía que si habían consecuencias aguas abajo, en los arroyos que drenaban ese territorio. Y se dejaba que se volviese a crecer la vegetación, y surgió como un resultado muy claro y muy fuerte el hecho de que las condiciones de los sistemas acuáticos eran directamente dependientes de lo que el hombre hacía en el territorio, ¿no? De la estructura, del funcionamiento y de la actividad antrópica en cómo influye. Ese trabajo, ustedes fíjense, no, del 67, hoy en día es la base conceptual de un artículo de nuestra Constitución de la República, ¿no? En 2004 hubo una reforma en el Uruguay en donde se plantea que la unidad funcional es la cuenca hidrográfica del territorio, y este trabajo del 67 es la base para algo que tuvo, ¿no? Una conceptualización hasta legal, si se quiere, normativa, ¿no? Bueno, vienen bien, gente, vamos a centrarnos en las cosas que pueden no haber quedado claras. Cualquier cosa me paran. Si quieren analizar alguna, aunque le hayan contestado bien, si tienen alguna duda o quieren profundizar, hacer un comentario. Bueno, acá esta decía, los ecosistemas presentan generalmente un comportamiento probabilístico en el espacio y en el tiempo, que puede desaparecer cuando la modificación del medio abiótico, capacidad de adaptación o respuesta de la biota. Alguien que se anime a conceptualizar esto, o explicar qué entiende atrás de esta frase y por qué es... Voy a matar el WhatsApp.
O alguien que le quede duda. No, Guillermo, creo que fue lo que mencionamos en la anterior clase sobre la resiliencia del sistema. Yo por lo menos lo entendí por ese lado, por la resiliencia del sistema, cuando tiene la capacidad de volver al punto, a un punto previo, y nada, entendía la pregunta, decía eso, como que básicamente es lo que charlamos el otro día por ese lado, que si el disturbio es mayor a esa capacidad, ya no se puede volver a ese punto. Tiene que ver con eso, sin duda. Pará, a ver. Creo que fui yo el que lo erró. A ver, yo lo que pensé era esto, mirá. Pensé que era por lo probabilístico determinístico. Como en el sentido de que. O sea, lo entendí como que era una trampa, porque te hacía pensar que si había mucha perturbación, pasaba a ser de ser no determinístico a determinístico. Pensé que era por eso, pero no sé que lo entendí mal. Sí, bien. Claro, no es que pierda la característica o la naturaleza probabilística del sistema, pero después de determinados eventos que generan cambios en la estructura y en funcionamiento radicales, el sistema, si no puede adaptarse, no se puede recuperar, no hay capacidad de resiliencia suficiente, se dirige hacia un punto alternativo, digamos, como si fuera un embudo, entra en un embudo y cae, digámoslo así. Ese tipo de transiciones son más direccionales, son menos probables, son más dirigidas en un sentido específico. Sobre este tipo de conceptos los vamos a seguir trabajando en todo el curso. Sin duda son complejos, y la intención de Néstor en esta primera clase, sin duda era si se quiere, vincular a los conceptos más amplios que se pueden aplicar al estudio de los sistemas limnológicos, y tiene más que ver con el funcionamiento de sistemas complejos, con las lógicas del funcionamiento de sistemas complejos, y luego lo vamos a terminar viendo en casos de estudio más concretos, y seguramente sean más abarcables, ¿no? Cosas más concretas que nos permiten pensar sobre situaciones específicas. Bueno, el del cibernético generó problemas, gente. ¿Se acuerdan cuál era la característica de los sistemas cibernéticos? ¿Y por qué es correcto considerar a los ecosistemas como sistemas cibernéticos? Bruno, vos ibas a decir algo. Que era que intercambiar información. Además, yo por eso puse que sí, que era, digamos, que eran sistemas cibernéticos. Ahí está la clase, ¿no? La clave, porque los ecosistemas en general en física se clasifican como abiertos o cerrados, ¿no? O como aislados. Y ahí siempre se habla únicamente, vos cuando definís un sistema, ¿cómo lo definís? A ver, vamos hasta ahí. Como intercambio de materia y energía. Ese es el intercambio, pero ¿y el sistema qué es? ¿Cómo definís esto es un sistema? Es la porción que vos querés estudiar, o sea, ¿es arbitrario o no? Totalmente. Hay algunos que son sistemas concretos. Yo puedo agarrar una botella, la borronea toda, pero esta botella es un sistema. Yo tengo que definir los límites que separan esa entidad del resto. Y ahí, sobre esa frontera, sobre esos límites, uno puede estudiar qué tipos de flujos pueden ocurrir, ¿no? Materia y energía. Si yo tengo la botella cerrada, no va a poder haber intercambio de materia mientras yo no la abra, pero sí de energía, en forma de calor, por ejemplo. Ahora, los sistemas cibernéticos es un concepto que, si se quiere, es un poco más abstracto, no tan utilizado coloquialmente. Involucran que a través de las fronteras del sistema, además de materia y o energía, o ninguna de las dos, puedan haber intercambios sí o sí de información. En general está asociado a alguna forma de energía en tránsito, ¿no? Para que haya, aunque sea un haz de luz, una corriente eléctrica, lo que ustedes quieran. Y los ecosistemas interactúan con el entorno intercambiando información.
Imagínense que pueden haber dos intercambios de materia de la misma magnitud entre el ecosistema y su entorno, pero que desde el punto de vista de la información que ese intercambio de materia involucre puede ser muy diferente. No es lo mismo pasar el cadáver de un animal que pasar un animal vivo. Desde el punto de vista de la materia que está traspasando el límite del sistema va a ser lo mismo, pero las consecuencias en el funcionamiento o la información que involucra una cosa o la otra va a ser muy diferente. Esto como un ejemplo muy simple, ¿no? Demasiado simple. Pero bueno, ustedes verán que nosotros con el correr de los años hemos llegado a esta etapa en donde muchas veces nos referimos a un lago, a un río, a una cuenca, y en realidad estamos hablando de sistemas. Siempre nos referimos a sistemas. ¿Ah? ¿Algo que pueda ayudar? Vale, bueno, esto tiene que ver con lo de la clase del jueves pasado. Nosotros no se lo habíamos especificado en el momento de la clase pasada, después lo estuvimos conversando con Néstor y yo se lo mandé lo más rápido que pude a posteriori de esa clase, y nos pareció que era una buena oportunidad, si se quiere, de tener una evolución a posteriori, que no es la lógica de estos test, pero valía la pena no dejarlo por el camino. ¿Alguna duda de esto de los sistemas cibernéticos? No, ahora sí explicado, ¿no? Yo porque en realidad, digo, cuando leí las diapositivas y miré el video, lo entendí intercambio de información, pero no entendí el concepto de cibernético, de por qué le dirían cibernético. Entonces puse como que era falso. Pero Y fue además por... es confuso por el slide de Boyarsky y Endelberg. ¿Cómo es? ¿Puede ser? Boyarsky y Endelberg. Dos Correcto. autores que decían que justamente que no era cibernético porque justificaba. Y es como el último slide en el que se habla de sistemas cibernéticos. Entonces, a mí principalmente al menos me jugó una mala pasada eso, pero igual, obviamente, si lo hubiera entendido bien, obviamente hubiera respondido correcto, ¿no? Que sí, que obviamente hay intercambio de información, efectivamente. Es la anterior a esa. Siguiente, la 29. Engelberg Boyarsky, ahí va. Néstor, vi que andás por ahí. ¿Algún comentario? Estamos revisando los resultados del test. No sé si vos llegaste a verlo. Y el tema es que la pregunta sobre si los ecosistemas pueden considerarse sistemas cibernéticos tiene un 50% Sí, de correcciones correctas. no, esta es una de las grandes utilidades, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de test, ¿no?, que permite rápidamente, digamos, darse cuenta aquellos aspectos que quedaron comprendidos o no comprendidos. Efectivamente, eh, estamos hablando de sistemas abiertos, ¿no es cierto?, sistemas complejos, abiertos, dinámicos, pero desde la perspectiva del análisis cibernético, lo que interesa es de qué naturaleza son los intercambios, ¿no? Y un sistema se considera cibernético cuando parte de esos intercambios involucra información de muy diverso tipo. Puede ser incluso, los casos más simples que podemos pensar son señales químicas, ¿no?, entre distintos componentes y entre lo que consideramos el entorno del sistema que estemos estudiando. Desde esa perspectiva, obviamente, los ecosistemas, sean de aguas corrientes, de aguas quietas, etcétera, son sistemas cibernéticos desde esta perspectiva. Intercambian materia, energía y también intercambian información. ¿Ah? Lo que indica el texto es que un intercambio de energía y materia por sí solo no significa que eso es información, ¿no? Pero lo que nos indica cibernéticos es que además del intercambio de materia y energía, intercambian información. Está perfecto, me quedó mucho más claro ahora. Ahora entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, gente, el segundo, fíjense,
La primera pregunta tenía que ver si la geomorfología del lago tiene o no tiene influencia en el funcionamiento del ecosistema. Y nadie le pegó. Acá cambiamos, ¿no? De evaluar lo que habíamos conversado la semana pasada y lo que Néstor lo había planteado a la visualización del video. A ver, alguien que pueda proponer por qué puede haber un error, por qué sí la geomorfología pueda tener influencia en el funcionamiento de un ecosistema. No, Guillermo, creo que le pegamos la correcta. Sí, están todos bien. Estoy Sí, mirando. porque la afirmación Ah, Guillermo no. dice no. Dice que no, claro. Lo leí al revés, Eso pasa a veces con las preguntas. A No. mí me pasó, yo creo que me equivoqué en la de la cuenca, que fui el único que me equivoqué en la de la cuenca, y yo me quedé con la idea de que ese experimento había evaluado la regeneración, digamos, un poco, ¿no? De las dos cuencas, una se deforestaba y la otra se la dejaba, que cómo volvía el sistema, y me entreveró en verdad la pregunta, creo, y cuando decía lo de lo que después leyéndola así me quedó claro. Pero eso pasa a veces con las preguntas. Creo que me parece, porque me parecía que no, que en verdad los experimentos lo que evaluaban era cómo se había regenerado una cuenca deforestada y la otra, pero sí. Dale, gracias, Rodolfo. Viste, Julián, que no estaban tan claras al final de cuentas. Al final no. Bueno, no, bien, disculpen el error. Bueno, como vieron, los resultados son buenos. Yo diría no dedicarle tiempo extra. Ahora vamos a poder trabajar en estos conceptos. A ver, ¿por qué les parece que la forma, profundidad y orientación de un lago es relevante para determinar dónde se pueden establecer plantas acuáticas? Yo puedo... Dale. Levanto la mano. Por ejemplo, la profundidad es importante para las plantas sumergidas. Mientras más profundo es, más difícil que puedan haber plantas sumergidas. Por ejemplo, si la laguna del Diario no fuera somero, quizás no habrían tantas... No me acuerdo el nombre de la especie ahora. Es que son unas plantas acuáticas gigantes. Y bueno, la forma... Eso es lo primero que pensé, la profundidad. Después ¿Por la qué te parece que orientación, la capaz profundidad influya tanto en la posibilidad de que se establezcan plantas? ¿A través de qué mecanismos? también de la luz, de la exposición de luz en el cuerpo de agua. Sin duda. Y bueno, después capaz que justamente la orientación, lo que yo me imagino ahora es si hay una montaña que tapa el sol, por ejemplo, imagínate que acá en Sudamérica tenés una montaña al norte de un lago, va a tener más sombra, también ahí exposición de luz y cosas por el estilo. La temperatura del agua capaz también. La luz es un factor fundamental. Hay otros aspectos que después vamos a ver más en profundidad, donde la profundidad también es un factor relevante. Pero a mayor profundidad también se forman como estratos diferentes también, ¿no? Hay diferencia de temperatura también, hay diferentes capas. Y nada, a cuanto menor profundidad, también generalmente mayor productividad en los cuerpos. No sé, capaz que lo que puede haber confundido ahí es como si dijeras que solamente son relevantes para saber dónde pueden establecer plantas acuáticas, pero no, es importante para eso y para otras cosas también, digamos, ¿no? Capaz que fue eso lo que confundió, pero yo en esta creo que la respondí bien. Sí, hay una profundidad que se considera límite y por debajo de la cual, aunque tengas luz suficiente, las plantas no pueden establecerse por problemas fisiológicos, de funcionamiento, ¿no? Por la presión. El tema de la luz es fundamental. Eso habrá una interacción con la transparencia del agua, ¿no? Con la atenuación de la luz, con la profundidad, y eso está asociado con la transparencia del agua, cosas que luego profundizaremos más adelante. Ahora, ¿y si consideramos una planta flotante? Si no es una sumergida, es una flotante. Y con el sistema también, si es un sistema lótico, para las plantas flotantes quizá que sea más difícil
permanecer, ¿no? Sin duda. O sea, que Pero acá, en sistema fíjate, líquido. Rodolfo, que acá es solo lagos. Estamos hablando solo de Bien. lentos. Porque un lótico, sí, vos lo que vas a tener es una pérdida, ¿no? Por deriva, por lavado. ¿De qué dependerá que un lago pueda quedar dominado por plantas flotantes? Y de La la acción del profundidad. viento. Por la luz y los nutrientes del agua. Sí. También podría ser la profundidad, porque en esos estratos, para que haya planta sumergida, si es demasiado, o sea, la morfología es demasiado empinada, digamos, de alguna manera, las plantas sumergidas no van a estar, o van a estar en el borde. Y quizá que ahí puedan dominar plantas que estén flotantes. Y quizá en lagos más someros se pueda dar, ¿no? Esa diversidad, quizá, de los diferentes estratos. Hasta el, perdón, estoy medio Después gripado. quizás también la acción del viento, a veces en función de la forma también, puede llegar también a determinar zonas donde estén esas plantas flotantes y zonas donde no. Sin duda. ¿Qué factor ambiental les parece que sea, además de los nombrados, ¿no? Fundamentalmente relevante para determinar cuándo puede estar presente una planta flotante libre? Imagínense un reposo, algo que flota en el agua. Yo diría, para ese tipo de hábito de vida, la profundidad no es un factor demasiado relevante, porque en realidad si tiene 1000 metros de agua abajo, tiene 3 metros de agua abajo, para la planta no le debería influir demasiado en un principio, ¿no? ¿Será tan probable encontrar una planta flotante en un lago pequeño como en un lago inmenso? ¿Dónde suelen ver las plantas flotantes? En cuerpos de agua pequeños. ¿Y cuál Me puede parece, en los que tienen más nutrientes, o sea, siempre tienen un problema, suelen tener un problema de eutrofización, ¿no? Que a veces puede ser de plantas flotantes. La temperatura podría ser también, ¿no? O el viento. El factor viento es Capaz que la estación. Sí, o sea, según la... Uy, perdón. Dale. No, que según la orientación, el viento puede... A ver, ¿cómo es? La orientación del largo máximo, digamos. Que si los vientos más fuertes coinciden con eso, el oleaje que genera puede hacerle daño a las plantas y no dejar que se establezca. Las mueve hacia los márgenes de repente, o depende de la dirección del viento, los vientos predominantes, es muy probable que esa acción, digamos, las mueva y las lleve hacia ciertas zonas en particular que es donde mejor se desarrollan, ¿no? Exactamente. Bueno, esos factores son fundamentales. Imagínense una planta sometida a un oleaje permanente o muy fuerte en una playa, en determinado lugar del lago, donde no haya protección física del oleaje, la planta va a ser eliminada de ese lugar. Si es una planta flotante, va a ser expulsada del sistema por el oleaje. Muchas veces uno encuentra que después de las tormentas fuertes, las plantas flotantes quedan como resaca sobre la playa. Pues. Y el tema, bueno, y ustedes lo dijeron claro, ¿no? El tamaño, un lago más grande va a estar más afectado por el viento, va a generar olas de mayor porte, y no es lo mismo la orientación, la forma del lago, en función de la orientación de los vientos, ¿no? Si los vientos más fuertes ocurren en un lago que es muy finito y largo, y perpendicular a su diámetro mayor, la superficie, ¿no? El largo en el que actúa el viento encima de la superficie del lago será pequeño. Si lo hace a lo largo del diámetro mayor del lago, generará oleaje de mayor magnitud y seguramente sea un problema para las plantas que se viven. Bueno, bien, sigamos. Ahora dice, puede esperarse que dos lagos con la misma forma, profundidad y orientación geográfica se comporten de forma similar, más allá de en qué lugar del mundo se encuentren. ¿Qué les parece? Tenemos contestaciones variadas.
Dale, Mateo. Bueno, sé que estaba leyendo una vuelta un estudio de plantas acuáticas en climas subtropicales versus templadas. Y se comportaban distinto. Me parece que acá, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que era distinto. En Europa dan unos resultados como que hay, por ejemplo, más plantas, creo que eran más plantas grandes, y acá era como mezclado, o al revés, no sé, algo así. Pero la cuestión era que seguramente era por el clima, la temperatura. Pero sí, sí. Vos tenés forma, profundidad y orientación geográfica. Las latitudes podrían ser muy diferentes, los climas muy diferentes, y eso determinar funcionamientos de lagos diferentes, sin duda. ¿Qué otro tipo de factores que no son ni forma, ni profundidad, ni orientación geográfica pueden ser relevantes para determinar el comportamiento de un lago? Los suelos, o el tipo de sustrato, el componente, ¿no? Sí. ¿No? Y los minerales que pueda tener. Exacto. Ustedes imagínense un lago de montaña y un lago de llanura, inserto en una pradera, en nuestras latitudes. Sí, o sea, si el ecosistema del cual es parte el lago es diferente, digo, no, por más que tengan similitud de tamaño y demás con otro lago, como dices tú, en sistemas diferentes, no va a tener el mismo comportamiento, por supuesto. No es lo mismo una montaña que una pradera. Sin duda. Hay otros factores, la respuesta a esta pregunta es, hay otros factores que son relevantes. Estos son relevantes, pero sabiendo esto no es suficiente para entender cómo funciona el lago. ¿No? Sabiendo forma, profundidad y orientación geográfica no es suficiente. ¿Son relevantes? Sí, son relevantes, pero necesito más información, necesito saber dónde está, por qué está rodeado, cómo interactúa con el entorno. O como decían hoy, antes, ¿no? ¿Y cuántos nutrientes tiene? Y profe, yo la razoné también porque ni siquiera sabiendo eso, hablando del tema de la complejidad del sistema y lo adaptativo, ni siquiera te garantiza que la respuesta sea la misma. O sea, que es como, no se puede llevar de acá para acá, y por más que sepas esas cosas y obtener los mismos datos, porque ya hablamos el otro día que en la misma zona o en el mismo sistema a veces la respuesta cambia frente al mismo estímulo, no podemos esperar que sea todo tan extrapolable. Y también la comunidad de animales. Ahora me acordé, era que creo que en Sudamérica había menos peces herbívoros o más peces omnívoros o algo así. Entonces había menor pastoreo, se dice. Sí, sí. Ahí va, como que acá había menor pastoreo que en Europa, algo así. Porque eran distintas las especies de peces que había, el comportamiento que tenían. Sin duda, sin duda. Y ahí hay un factor, o sea, vos hablabas de especies animales, no solo los animales son los actores biológicos de un ecosistema, ¿no? O sea, poder tener de otros reinos. Y hay un aspecto que es relevante, que es la historia biológica de la región, la biogeografía, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas en el mundo, sistemas de agua dulce, en donde hay mejillones presentes. Nosotros naturalmente no tenemos mejillones nativos de nuestros ecosistemas. Ahora están llegando como invasores, o han llegado como invasores. Pero el mismo lago, entre comillas, o lagos muy comparables, en distintos contextos biogeográficos, van a tener comunidades diferentes asentadas, y eso va a establecer un funcionamiento y un estado diferente. No es lo mismo tener una gran biomasa de filtradores clarificando el agua permanentemente que no tenerla en el sistema. ¿No? Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, acá anduvieron como un balazo. Los sistemas lénticos someros suelen presentar una mayor productividad en condiciones similares de nutrientes. ¿Cómo lo explicarían? Por la accesibilidad a esos nutrientes. O sea, en la profundidad quedan más superficiales. No se me ocurre.
Sí, eso es lo que pasa, pero ¿y por qué son más productivos entonces? Mayor contacto del volumen del lago con los sedimentos puede ser, y mayor intercambio de nutrientes ahí puede tener que ver con eso aparte. Sí. ¿Qué más? Exacto. Mayor concentración, porque hay menos agua, entonces tenés más. ¿Sería por ahí? Es que ahí O es sea, más. la carga que vos tengas de nutrientes. ¿No? La carga es la masa de nutrientes que tenga el lago. La concentración que llegue en la columna de agua va a depender del volumen que tengas para disolverlo. Y También, después los factores de antes, ¿no? La temperatura, ¿no? Mayor temperatura. Ay, perdón. cuanto más cálido el clima. Mayor tasa de metabolismo quizá, mayor producción, ¿no? Sí. Pero eso no te diferenciaría a priori un lago profundo de uno somero. Bien. No era porque los más profundos se consideran como sistemas más abiertos, entonces hay como pérdida más o menos constante de materia, de nutrientes que no logran como volver a subir, digamos, volver al mismo punto. Exacto. Vos tenés en un sistema profundo, tenés una pérdida por gravedad hacia el fondo que difícilmente sea recuperable hacia superficie. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vos esperarías que la cantidad de nutrientes, si vos cortás las entradas, ¿no? Asumiendo un sistema sin entradas, la cantidad de nutrientes en la zona productiva, que es la zona superficial e iluminada del sistema, vaya bajando. Va a depender del balance con la cantidad de entradas que haya, sin duda, ¿no? Pero si vos lograses aislarlo del entorno, bajaría la productividad por pérdida por gravedad, ¿no? Los nutrientes son capturados por un organismo vive, se desarrolla, es comido, el predador muere, cae al fondo, y vos perdés esos nutrientes. ¿Tá? El predador, el propio organismo cae y se pierde. Ya los sistemas someros ciclan más rápida y eficientemente los nutrientes, porque lo que llega al fondo está disponible en la capa iluminada rápidamente, todo el tiempo. Entonces, para el mismo pool de nutrientes, aun cuando tengas la misma concentración o la misma carga, para el mismo pool de nutrientes, está siendo reciclado más rápidamente en un sistema somero que en un sistema profundo. También la acción del viento ahí puede volver a redisolver, no es redisolver, pero dejar redisponible, ¿no? El sedimento, y que eso pasa a veces cuando se intenta manejar los lagos, ¿no? Y se le cortan los nutrientes, pero ese recirculamiento, ¿no? También hace que el estado eutrófico por ahí permanezca más rato. El tema es que después de determinada profundidad, el viento es poco probable que logre una mezcla vertical. Entonces, depende de cuánta profundidad estás hablando, y no interactúa solo la profundidad, sino también la superficie, el fetch, ¿no? Y la orientación del lago y la morfometría, como hablábamos antes. Hay varios factores ahí que interactúan. El viento es fundamental. Y depende, no es lo mismo un lago profundo en una zona cálida que en una zona templada, fría. No es lo mismo. Y después de esto vamos a hablar más adelante, el régimen térmico y el régimen de mezcla vertical y cómo se asocia. Vamos a hablar más en profundidad. Bueno, gente, yo les voy a mandar los resultados individuales. Ahora cuando me acuerde cómo era, se los mando. Debo apretar un botón, no me acuerdo dónde está. Sepan, disculpa. Bueno, muy bien. Néstor, ¿te parece que repasemos los contenidos que habíamos mandado para hoy? Perfecto, vamos por eso. Copio aquí en el chat el enlace directo al documento, si querés abrirlo ahí y compartir, Néstor. Ya estás en condiciones y tenés Espero te funcione en realidad. Si no, yo ahora lo comparto por otra vez. No hay problema. No, y sabés que te mandé mal, te mandé el de la clase pasada. Dame un segundo. ¿Para qué lo tengo acá, sin problema. Ahí tenemos, hasta la diapo 13, fue lo que ellos ya vieron en el video, ya evaluamos en el test, y a posteriori de la 13 estaríamos incluyendo contenidos nuevos en la clase. Perfecto. Vamos arriba.
Ya les mando el test, no encuentro el botón. Bueno, muy bien. Comparto ya un archivo para orientar los aspectos claves. Muy bien. A ver, rápidamente. Cuando comenzamos con el estudio de la limnología, tenemos dos grandes grupos de ecosistemas acuáticos. Los sistemas de aguas corrientes, por ejemplo, ríos, arroyos, cañadas. Desde el punto de vista limnológico lo denominamos sistemas lóticos. Y luego tenemos aquellos sistemas que denominamos de aguas quietas. Y eso, en ese grupo entran los sistemas lénticos. En ese ejemplo ustedes tienen los lagos, las lagunas, etc. Hay otro tipo de ecosistema acuático que vamos a estar abordando en este curso, que son precisamente las interfaces entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos que se denominan humedales. Vamos a tener una clase específica de humedales, cómo se estructuran, cómo funcionan, etc. Pero el objeto de estudio tiene que ver con todos estos sistemas lóticos, lénticos y las interfaces, y obviamente con aquellos sistemas que se originan por la acción del hombre, entre otras el represamiento de sistemas lóticos, por ejemplo. El capítulo de humedad, de embalses también lo vamos a considerar durante el desarrollo de una clase en el curso. Ahora, lo importante es que cuando comenzamos a analizar cualquier sistema acuático, hay una serie de elementos claves que ustedes ya seguramente conocen desde la secundaria, que tiene que ver con el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Todo cuerpo de agua, estemos hablando de un sistema lótico, de un sistema léntico, recibe aportes de agua por dos grandes vías, lo que llamamos la escorrentía superficial y lo que es el aporte de agua subterránea, ¿no es cierto? Esos dos grandes flujos están condicionados, o el motor fundamental obviamente tiene que ver con el régimen de precipitación. Pero ese régimen de precipitación nos da una parte de la historia, de lo que está ocurriendo en esa cuenca de drenaje, y la resultante vía escorrentía superficial y o aporte de agua subterránea va a depender del balance de muchos procesos, de la evaporación, de la evapotranspiración asociado a la matriz vegetal que está en esa cuenca, la capacidad de infiltración que tenga el suelo o de impermeabilización, etc. Entonces, como estamos viendo, y ustedes ya se anticipan, cuánto llueve y de ahí cuánto llega a nuestro curso de agua o a nuestro lago va a depender de un conjunto de factores, ¿no es cierto? Y esos factores, en definitiva, son controles de tipo natural, qué tipo de suelo tenemos, qué matriz de vegetación existe en el lugar, es un bosque, es una pradera, etc. Pero también va a estar condicionado por los usos que nosotros estamos haciendo de ese territorio, de esos suelos. Una cosa es la capacidad de infiltración de un suelo de campo natural y otra cosa es ese mismo suelo transformado en un agroecosistema, en un cultivo de soja o lo que sea. Entrando en el capítulo de los sistemas lénticos, lo importante es que existe una enorme diversidad de orígenes de los cuerpos de aguas quietas. Aquí aparecen los principales.
Tenemos lagos, por ejemplo, muchos de los que están asociados en el sur del continente a los Andes, tanto del lado chileno como del lado argentino, que se originan por movimientos tectónicos y, en definitiva, modificación o oclusión de sistemas lóticos, ¿no es cierto? Así como emergen lagos luego de grandes movimientos de tierra, también desaparecen, ¿no? A veces en un movimiento de tierra se establece un nuevo drenaje y el lago desaparece en pocas horas, ¿no? También la actividad volcánica también origina cuerpos de agua. A veces encontramos incluso sistemas lénticos, las propias calderas abandonadas, digamos, de los volcanes, ¿no es cierto? Dentro de los que están acá, que son importantes, digamos, dentro del contexto de Uruguay y de América del Sur, destaco lo siguiente: la actividad glacial es un motor impresionante en la creación de lagos. Si le prestamos atención a justamente todo la zona patagónica, contra Tierra del Fuego, que tenemos una especie de altiplano ahí donde existe una enorme cantidad de lagos pequeños. El mismo correlato lo observamos en Canadá, que lo vamos a estar estudiando cuando analicemos eutrofización. Eso se origina de la retracción de los glaciares, justamente en la transición del Pleistoceno y el Holoceno. Y en esa retracción se forman enormes cantidades de lagos por la acción de erosión que genera los propios glaciares. En el caso de nuestro país, en la zona costera o mismo en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa húmeda, tenemos muchos lagos poco profundos que se originan de la acción del viento, ¿no es cierto? O de fluctuaciones del nivel del mar, como muchas de las lagunas que tenemos contra la costa, que de repente en el pasado fueron bahías o estuvieron conectadas más directamente al océano, formando parte de ello, y hoy son lagunas con sistemas de drenaje que vierten hacia el océano. Acá hay la disolución de material rocoso por el agua percolante. Tal vez el caso más conocido por ustedes es la provincia de Yucatán, ¿no? Donde tenemos esa cantidad de cenotes, ¿no es cierto?, de pequeños lagos que se originan justamente por la disolución de carbonato de calcio, ¿no? Y es un sistema realmente impresionante, más allá de su belleza, por la complejidad que tienen, porque todo ese conjunto de cenotes está conectado por abajo, por el agua subterránea. Tenemos también origen humano y animal. La actividad de los castores y esas represas también forman sistemas lénticos. Ahora, cuando comenzamos a estudiar un sistema de aguas quietas, lo primero que le prestamos atención es a ciertos aspectos sobre su forma, su tamaño, su profundidad, todos aspectos que lo englobamos en este término de la geomorfología. Y la geomorfología, más allá de describirnos el sistema, qué tan grande o pequeño es, qué tan profundo o somero es, vamos a ver que nos regula muchos de los aspectos claves del funcionamiento, algunos de los cuales ya estaba explorando Guillermo en el análisis de las preguntas. Y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Cuando comenzamos a analizar la geomorfología de un lago, siempre empezamos por lo que denominamos un mapa batimétrico. Este es un lago que seguramente la mayoría de ustedes alguna vez pasó al lado. Este es el lago de la cantera que está ubicado, una cantera abandonada que está ubicado pegado al campo de golf y pegado a la Rambla. Cuando ustedes están yendo hacia la Ciudad Vieja y se dividen las sendas de ida y vuelta que pasan al costadito del Teatro de Verano, bueno, hay un lago chiquitito que es el lago de la cantera. Ese lago, como ven acá en este mapa, donde aparecen isolíneas de profundidad, es un lago muy poco profundo. Fíjense que la profundidad máxima es de 1.6 metros. ¿tá?
Y acá nos dice una serie de atributos más que vamos a estar analizando. ¿Ah? ¿Cuáles son los parámetros geomorfológicos que generalmente le prestamos atención? El primero de ellos es el largo máximo. ¿Ah? El largo máximo, como les indica ahí, es la distancia entre los puntos más distantes de su costa. El largo máximo a nosotros nos interesa no solo por su magnitud, porque nos está indicando el tamaño del sistema y también nos está indicando la zona susceptible de acción del viento y por lo tanto qué tamaño de ola se puede formar, etc. Pero en el largo máximo a nosotros también nos interesa lo que hablaba hace un ratito Guillermo, que es la orientación. ¿Ah? Si está orientado en función de los vientos predominantes o no, porque eso termina siendo también decisivo en la dinámica de un lago, por ejemplo, si se estratifica térmicamente o no se estratifica. El ancho máximo es una medida que corresponde justamente a la distancia también máxima posible, pero de una línea que vamos a establecer de forma perpendicular al largo máximo. Ahí aparece otro atributo que es el ancho medio, que el ancho medio en realidad lo vamos a calcular como el cociente entre el área y el ancho máximo. Bueno, el área fundamental, ¿no? Porque el área nos está hablando del tamaño del sistema, ¿tá? Y cuando nosotros explicitamos el área que tiene ese cuerpo de agua, tenemos que hacer referencia generalmente a un nivel de agua, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si ustedes estén analizando los sistemas en la Pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires, los lagos varían en cientos o miles de hectáreas dependiendo si están en un año lluvioso o en un año seco. En esa planicie tan impresionante, cualquier variación del nivel de agua se traduce en hectáreas, ¿no es cierto? En cientos de hectáreas. Entonces, cuando uno dice el área, tiene que decir, bueno, me estoy refiriendo al área con este nivel o con esta profundidad máxima del sistema. El volumen del lago es, bueno, un atributo central, sobre todo cuando comenzamos a analizar una multiplicidad de bienes y servicios. Imagínense, por ejemplo, si estamos pensando en el suministro de agua potable, esta información resulta clave, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el área? El área la calculamos en esta curva ipsográfica donde se está ploteando el área en función de la profundidad. Vuelvo para atrás. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es calculamos el área que está encerrado, por ejemplo, en la isolínea de 0,5, o el área que está encerrada en la isolínea 0,8, 0,9, y así sucesivamente. Entonces, el volumen, fíjense en área, y después a 0,5 cuánto es el área del sistema, en 1, 1,5, 2, y así sucesivamente. En la integral de esa curva emerge el volumen de agua. Hay otra forma que es simplemente ir calculando la sumatoria de conos truncados entre varios niveles de profundidad. Pero la forma más, digamos, precisa es calcular la integral de esa curva. Algunos parámetros más. La profundidad máxima nos está hablando de, bueno, cuál es la profundidad máxima de ese lago. La profundidad media es un cociente entre el volumen y el área del lago. Este es un atributo geomorfológico derivado, o morfológico derivado. Otro atributo muy importante es la profundidad relativa, que fíjense es el cociente entre la profundidad máxima y el área. Pero la profundidad máxima es considerado como un porcentaje del diámetro medio de la superficie del lago. Más allá de esto, que no pretendemos que se lo acuerden de memoria esta definición, ¿qué utilidad tiene la profundidad relativa? La profundidad relativa lo que nos está indicando, en definitiva, es
justamente si la naturaleza del lago, es decir, lagos profundos con superficies muy pequeñas tienen una profundidad relativa mayor al 4%. En cambio, en lagos que son, digamos, más grandes en área y no tan profundos, comienzan a tener profundidades relativas menor al 2%. Entonces, fíjense que este parámetro de la profundidad relativa, este atributo, ya nos está diciendo claramente, bueno, estoy hablando de un lago pequeño, muy profundo, o estoy considerando un lago grande, somero, etc. ¿tá? Después otro atributo muy relevante es el desarrollo, es la línea de costa y el desarrollo de la línea de costa. La línea de costa es justamente el límite entre el sistema terrestre y acuático, ¿tá? Y es un atributo que, al igual que el área, lo tenemos que referir a un nivel, ¿no es cierto? Porque el desarrollo del nivel de la línea de costa puede variar si estamos en una planicie y estamos hablando de sistemas poco profundos. Pero acá hay un atributo que es muy importante, es el desarrollo de la línea de costa, que en definitiva nos está hablando de una relación entre el largo de la línea de costa y la circunferencia de un círculo. ¿Cómo tenemos que leer el desarrollo de la línea de costa? El desarrollo de la línea de costa nos va a decir si nuestro lago se aproxima a un círculo o se acerca o se aleja de un círculo, sobre todo si tiene muchas ensenadas, tiene una disposición bastante irregular de esa línea de costa. Y eso tiene un impacto tremendo porque cuanto más desarrollo de línea de costa tengo, el sistema va a presentar potencialmente una mayor área e incidencia de la zona litoral y de la vegetación acuática en esa zona litoral. ¿ah? Entonces, el desarrollo de la línea de la costa, como ven, tienen una influencia muy importante en la dinámica del sistema. Paso rápidamente aquí. Ahora, estos parámetros son relevantes. Son relevantes y nos explican una parte de la historia. Por ejemplo, si analizamos los índices morfoedáficos, que por ejemplo intentaron relacionar la productividad de peces con algunos atributos abióticos del sistema, como la profundidad media, el volumen y el área, una de la evidencia que proviene simplemente de observar la naturaleza, de estudios empíricos, muestra que los lagos poco profundos tienden a presentar un mayor stock de peces en relación a los lagos más profundos. ¿ah? Y ahí la pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué un lago menos profundo va a tener una mayor producción de peces o producción que vamos a ver después más adelante en el curso, llamamos secundaria, ¿no? Secundaria porque designamos la producción primaria aquella que proviene de la fotosíntesis y la producción secundaria toda aquella que se genera a partir de los productores primarios, ¿no? ¿Por qué les parece que, o qué mecanismos intuyen ustedes que está detrás de que está detrás de esta relación? A ver, ¿quién se tira al agua? Nunca mejor aplicado este término. En poco profundo y hay mayor productividad primaria, eso hablábamos un poco antes, ¿no, papá? Y hay mayores tasas metabólicas, ¿no? Quizás, y eso favorece bueno, productividad secundaria de diferentes tipos, capaz por ahí. Muy bien, a ver, ¿quién más se tira al agua con otro aporte? Adelante. Vamos arriba, sin inhibiciones, sin miedo. No, ahora se me ocurre, un lago más profundo tiene, o sea, se estratifica más, ¿no? Y nada, no genera como mortandad de peces, eso si el agua que tiene poco oxígeno de abajo
después se mezcla con la de arriba. ¿O no, nada que ver? A ver, vamos a escuchar algún otro aporte y si no ensayamos ya qué es lo que está detrás de esa relación. Un lago poco profundo, muchachos, va a tener en primer lugar casi toda la columna de agua probablemente iluminada, o incluso la luz va a llegar a la interfase agua-sedimento. Por lo tanto, se pueden establecer productores primarios en el sedimento. En un lago profundo, vamos a ver después en detalle en las próximas clases, vamos a ver que la luz, una vez que entra en la columna de agua, sufre un proceso de atenuación muy fuerte por distintos mecanismos. Y lo que determina que en un lago muy profundo vamos a tener una zona iluminada y una zona carente de luz, ¿no es cierto? Después vamos a ver cómo se denominan esas zonas. Pero la gran diferencia, en primer lugar, es que un lago poco profundo, tenemos toda la columna de agua iluminada, por lo tanto va a haber producción primaria en toda esa columna de agua, y además va a haber producción primaria en una cantidad de organismos que se van a establecer en el sedimento. ¿tá? Eso en un lago profundo no existe. ¿tá? Pero más allá de las diferencias en la producción primaria, incide otro elemento que es decisivo, y es cómo recircula los nutrientes en el sistema. Si yo estoy en un sistema profundo, muy profundo, pasa lo mismo que en el océano profundo. ¿tá? Yo tengo una pérdida constante de nutrientes en profundidad, que no retornan a la zona iluminada de la columna de agua. ¿tá? Entonces, me queda desconectado. Esto no sucede, por ejemplo, en un bosque. ¿Por qué no sucede en un bosque? Porque, bueno, toda la hojarasca que cae lo toma el sistema radicular y rápidamente se conduce vía tronco hacia la zona fotosintéticamente activa. Pero eso en un lago profundo o en el medio del océano, las zonas de producción y las zonas de descomposición pueden quedar desconectadas. ¿tá? Y eso es lo que nos explica esa relación de por qué los sistemas más someros o poco profundos tienden a ser más productivos. ¿ah? Les voy a compartir con ustedes otro gráfico que lo vamos a analizar en detalle cuando estemos hablando del proceso de eutrofización, pero nos sirve para en este momento profundizar este aspecto. Esperen que tengo un problema de inestabilidad en la máquina que voy a tratar de solucionar. Ahora sí. Uy, está difícil. Esperen un poquito que voy a cerrar algunas cosas a ver si logro estabilidad. Muy bien, lo intento de nuevo. Néstor, el otro día tuvimos problema. ¿Para qué te saco la capacidad de compartir y te la vuelvo a dar si no funciona ahora? Dale. Cierto que tuvimos ese problema la otra vuelta. Ahí, a ver. Vamos a ver si eso funciona mejor. Uy, no, para un poquito. ¿Para qué voy a cerrar este archivo un minuto? Esperen un poquito. ¿Tú querés compartir la gráfica de régimen de mezcla en las 4 estaciones? No, este gráfico, mira, a ver, dame un segundito, que creo que lo voy a poder compartir ahora. Este gráfico, fíjense, ustedes tienen en el eje de las Y las cargas de fósforo que entran a un sistema, ¿no? Lo tienen en el eje de la izquierda, miligramos de fósforo por metro cuadrado por día, y en el eje el mismo eje a la derecha,
está representado en gramos de fósforo por metro cuadrado, pero por año. ¿Tá? Y luego acá abajo tienen un atributo que es lo que se denomina carga hidráulica. La carga hidráulica, fíjense que es una relación entre la profundidad media del sistema y el tiempo de retención. ¿Tá? La profundidad media y el tiempo de retención. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo es esta relación, ¿no? Esta relación nos está hablando, primero es una relación no lineal, ¿no? Y esta relación nos está indicando 3 formatos que puede alcanzar un lago, ¿no es cierto? En función de ese aporte externo. Olvídense por el momento si estamos hablando de un aporte de la cuenca que es de origen natural o de origen antrópico. Estamos hablando de un aporte sencillo, y aquí fíjense que se nos establecen condiciones muy poco productivas, que llamamos oligotróficas, sistemas de una producción intermedia, que llamamos mesotrófico, y lagos muy productivos que los vamos a denominar eutróficos. Luego vamos a entrar de lleno de cómo definimos los niveles de productividad en un lago. Pero fíjense que en este gráfico, frente a un mismo aporte, ¿no? Por ejemplo, supongamos 1 miligramo por metro cuadrado por día, ¿tá? Nos puede generar que un sistema sea eutrófico o sea oligotrófico, dependiendo de este coeficiente de la profundidad media sobre el tiempo de retención. ¿Tá? Entonces la pregunta, por un extra bonus de 1000 puntos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es más sensible? ¿Un lago profundo con un tiempo de retención de 70 días? ¿O un lago, más sensible me refiero al aporte externo de nutrientes, o un lago con el mismo tiempo de retención, pero con una profundidad media de 1 metro o 0,5? De acuerdo a lo que ven en este gráfico. ¿Es más estable o menos estable? ¿Cuál es la pregunta? Ah, no, más sensible. La pregunta es, Sí. ¿qué es más sensible? Y el lago menos profundo. El lago menos profundo. Un lago poco profundo, los lagos poco profundos, son los más sensibles a los procesos de eutrofización. ¿Por qué? Porque toda carga, todo aporte de fósforo que entra al sistema va a quedar dando vueltas en el sistema. No hay pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos también otro elemento de cómo la geomorfología, cómo el tamaño, la profundidad media, el volumen que tenga, el tiempo de retención, es decir, cuánto tiempo le lleva al sistema renovar todo el volumen de agua, terminan condicionando algo tan importante como la sensibilidad de un cuerpo de agua al aporte externo de nutrientes, ¿no? Pero ¿Ah? digamos, ¿Queda en claro? un lago de mayor profundidad, ¿qué pasa con esa carga de fósforo que ingresa? Efectivamente una parte se va a poder utilizar, pero siempre un lago profundo tiene una pérdida de nutrientes, que no necesariamente va a volver a la zona iluminada. A ver, para ¿Pero qué? ubicar... Tipo por decantación, por gravedad, sí, Exactamente, la gravedad es el motor, digamos. Vos tenés una pérdida continua en profundidad, y si el lago es muy profundo, imagínate los lagos del entorno de Bariloche, no necesariamente van a retornar esos sistemas, esos nutrientes a la zona iluminada. Lo mismo te pasa en grandes partes de los océanos, ¿no? En las partes centrales del Océano Pacífico tenés zonas que realmente hay muy poquita productividad porque hay una pérdida constante de nutrientes, ¿no es cierto? En cambio,
tú te vas en el mismo océano Pacífico contra la costa de Perú o contra la costa de Chile y tenés sistemas hiperproductivos. ¿Por qué? Porque ahí tenés toda una zona de surgencias, de upwelling, que te están trayendo nutrientes desde el fondo del océano hacia la superficie por un tema de circulación global, de calor y de transporte de calor, ¿no es cierto? Entonces, así que nuevamente... ahí va, que nuevamente es por un tema de la conexión, digamos, de la zona productiva con la zona, digamos, improductiva o menos productiva, o de menor producción, es por eso, por un tema de conexión. Ahí va. De conexión. ¿Ah? Vos eso, en un sistema terrestre, en comparación con los sistemas terrestres, en general esa desconexión no la tenés planteada, ¿viste? Porque incluso en un bosque donde los ejemplares son de 60, 80, 100 metros, hay un acople total entre las zonas de producción en la parte del dosel, en la hojarasca, con las zonas de captación de recursos o donde se cae la hojarasca, termina de componerse y queda disponible de nuevo los nutrientes para el árbol. ¿Ah? Eso que es muy raro en los sistemas terrestres, bueno, es bastante común en los sistemas acuáticos y sobre todo en los sistemas acuáticos profundos. ¿No? Por eso también algo que a ustedes les va a llamar la atención, hace muchos, ya a esta altura hace 10 años, cuando visité China, una cosa que me llamaba la atención, bueno, aparte de que tienen un deterioro de la calidad de agua que es realmente impresionante, tenían floraciones de cianobacterias de un desarrollo increíble, ¿no? Eran capas así de cianobacterias, y lo que me llamaba la atención es que ese fenómeno le ocurría con una concentración de fósforo, que en general nosotros con esa concentración de fósforo nunca tenemos problemas. Tenían floraciones tremendas con 50, 55, 60 microgramos por litro de fósforo total. Eso, por ejemplo, en nuestro sistema, generalmente no tenés mayores dificultades con esos niveles. Pero en China, con esos niveles... Una preguntita, ¿puede tener que ver con los estados alternativos de los lagos o no? Bueno, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero ahí en China el principal motor de esas floraciones de esa magnitud, con esa concentración de fósforo, es la recirculación de nutrientes mediada en este caso por el cultivo durante siglos de carpas. ¿tá? La carpa se alimenta del sedimento, ¿tá? Y mantiene una recirculación tan increíble de nutrientes que con una concentración baja ustedes pueden mantener una biomasa de productores primarios, sean microalgas o cianobacterias, muy altas. Esto ya para ir entendiendo que acá, digamos, juega tanto qué cantidades tengo en el agua como qué tan rápido recircula eso en el sistema. ¿Ah? Si recircula y qué hay muy en el rápido, agua también, porque muy lo de la eficiente, carpa. exacto. ¿No? Digo, pues acá tenemos la carpa ahora presente en algunos sistemas también, ¿no? Entonces digo, también lo que hay en el agua también es importante, porque a veces no se piensa en eso, pero... Por supuesto, y hay muchas veces que también, por ejemplo, podemos tener un sistema muy conservado, ¿no es cierto? Y de repente tenemos un problema muy serio de eutrofización y no es necesariamente porque ha ocurrido un cambio en el aporte externo de nutrientes. A veces vemos procesos de eutrofización muy rápidos y muy dramáticos y están asociados, por ejemplo, a la desaparición de los humedales asociados del sistema o, por ejemplo, la introducción de carpas, etc. ¿no? Existen, digamos, múltiples factores. No es solo la entrada de nutrientes. ¿Ah? Obviamente, la entrada de nutrientes juega un papel importante, pero por sí solo no necesariamente desencadena un proceso de eutrofización. Este fenómeno, como ustedes ya anticiparán, los vamos a estar estudiando con mucho detalle, porque es el principal problema de calidad de agua en países que tienen una matriz socioeconómica basada en la producción agropecuaria.
no solo es el principal problema de deterioro de calidad de agua del Uruguay, sino que es el principal problema de deterioro de calidad de agua a nivel global, ¿no? Y vamos a ver que tiene una cantidad de interacciones y sinergias con el cambio climático, las transformaciones de uso del suelo, etcétera, etcétera. Preguntas. Muy bien. Cierro este slide con esto. En definitiva, todos estos aspectos morfométricos son relevantes e interactúan con toda la estructura y el funcionamiento del sistema. ¿Ah? ¿Nos van a explicar todo? Por supuesto que no. Digamos, es un factor determinante que nos explica muchas cosas, pero obviamente existen otros controles y otros factores que van a estar incidiendo, ¿no? Pero ya nos plantean varias condiciones que, por ejemplo, nos lleva a que en el estudio de los sistemas de aguas quietas o lénticos, en general los separamos en esos dos componentes, sistemas poco profundos o someros y sistemas profundos, dadas grandes diferencias que vienen dadas por la morfometría. ¿Les parece hacemos que ya estamos en... hacemos un descansito de 5 minutos para que puedan ir a boxes y retornamos 17:55, ¿les parece bien? Y hacemos el último tramito. Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Néstor, aprovecho para hacer producción en tiempo real. Puede ser que valga la pena ahora o más adelante cuando profundicemos. Podemos aprovechar algunos de los datos que tenemos, la visualización a tiempo real de cómo están uno de los lagos de Ciudad de la Costa, por ejemplo. Dale. Y ver las condiciones de temperatura en superficie, en fondo, y algunas de las variables como oxígeno y pH, cómo varían ahí. No hemos llegado ahora, pero no sé. Dale. Tampoco nos va a dar mucho tiempo para otras cosas, capaz que lo podemos tomar como un ejemplo y ahora profundizar un poquito desde ahí. Dale, porque mira, en el archivo ahora teóricamente lo que entramos es mirar estos aspectos, digamos, digamos de morfometría y demás, bueno, este tema de la descarga, la variación de la velocidad en profundidad, la hidrográfica. No sé cómo lo ves. Si seguimos por acá y de repente ya después entramos de lleno en todo lo que es propiedades físico-químicas, estratificación y eso, donde estaría bueno tomar como modelo estos casos que estás estudiando en Canelones, ¿no? Tan lindo, vos sabés que se ven, para tomar como ejemplo está bueno. Estoy entrando a EVA para ver la clase que sigue después, como para pensarlo más en concreto. Acá. Claro, después volvemos a ambiente abiótico. Claro. Y ahí entramos en estratificación y eso. Lo podemos enganchar ahí, ¿no? El tema es de las clases de lo que viene ahora de lóticos, lo que tenés para presentar ahora, creo que tenemos 2 videos, y ahora, o sea que es como 2 horas y media o 3 de videos, que te va a dar para introducirlos nomás. Sí, vamos a introducir algunos conceptos bien generales y de repente después los vamos profundizando y detallando más. Dale. Cualquier cosa de casos de estudio los podemos pensar para un martes, como si fuera un práctico de visualización de datos, por el estilo. Sí, está bueno, sí.
Así, sí, ese modelo está interesante porque al estratificarse pueden ver bien, viste, las distintas etapas y demás. Dale, metele tranqui. Hacé parada en unboxing. Muy bien. Vamos a esperar. Voy a buscar un poquito de agua y seguimos. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Excelente. Bárbaro. Néstor, permitime un segundito, no sé si don Bruno está por ahí. Dale, tranquilo. No, bueno. Cuando vuelva le escribo, no te preocupes porque se ve que no está escuchando. Vimos algunos aspectos de, digamos, de la geomorfología, de los sistemas de aguas quietas. Vamos a ahora analizar algunos de los atributos generales, muy descriptivos de los sistemas de aguas corrientes. Obviamente uno de ellos tiene que ver con el caudal o la descarga, ¿no es cierto? Eso nos da una magnitud. Bueno, estamos hablando de un curso de aguas corrientes pequeño o de gran entidad, ¿no es cierto? El caudal, cuántos metros cúbicos por segundo están corriendo o aporta ese sistema, ¿no? La descarga o caudal, digamos, puede ser estimada de varias formas. La forma más primitiva es medir la velocidad del flujo de agua en un dispositivo flotante en la superficie, una naranja o lo que sea, y tomar la velocidad del flujo en una distancia, y eso considerarlo junto con el área transversal de la sección de ese curso de agua, ¿no? Porque la descarga está integrando la velocidad con todo el área, digamos, del cauce donde el agua está transitando, ¿no es cierto? En definitiva,
en la descarga, digamos, interviene el área y la velocidad. ¿Ah? Justamente, fíjense en acá, la descarga, como les indica aquí, puede ser calculada por el ancho de ese cauce, la profundidad media, L es la distancia del objeto en el cual medimos su, digamos, transcurso en la superficie de agua en una distancia determinada, y el término A es un coeficiente que varía entre 0,8 y 0,9 dependiendo de las características sedimentológicas del curso de agua. Es decir, es un curso de agua que corre sobre arena, sobre cantos rodados, etc. ¿Ah? Esta es una forma, digamos, de las más rudimentarias y primitivas. Obviamente existen sistemas mucho más sofisticados, pero lo ponemos sobre la mesa en este momento para, digamos, entender el concepto de descarga o de caudal. En definitiva, nos está hablando de cuánto es el volumen que se está desplazando en una sección determinada por unidad de tiempo. Obviamente, en la determinación de la descarga o del caudal, hoy día utilizamos otros dispositivos que nos permiten medir con mucho más precisión la velocidad del agua y que se denominan correntómetros, ¿no es cierto? Pero cuando medimos esa velocidad del agua, no lo hacemos en cualquier profundidad. Lo hacemos en múltiples puntos de ese cauce, ¿no es cierto?, de esa sección vertical, de esa sección transversal, y lo medimos al 60% de la profundidad que tiene ese punto. ¿Por qué? Porque la velocidad del agua en la profundidad, en la columna de ese cauce, tiene una distribución como la que se indica en este gráfico, donde justamente por la fricción, el rozamiento, la velocidad es casi cero contra el sustrato, ¿no es cierto? Y en esa disminución que sigue una distribución logarítmica, ¿no es cierto? La velocidad media, la que nos representa la velocidad que tiene en definitiva en promedio toda la sección, se ubica en el 60% de la profundidad. Por eso cuando tenemos un correntómetro, lo que medimos primero es la profundidad del punto donde vamos a disponer el correntómetro, y lo ubicamos el correntómetro al 60% de esa profundidad, porque es ahí donde tenemos la profundidad media. ¿Ah? Obviamente, dependiendo de la velocidad, mirando este gráfico y mirando la atenuación de la velocidad en profundidad, ustedes entienden por qué muchas veces en los sistemas de aguas quietas nosotros tenemos ese flujo turbulento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el flujo que va contra la superficie del sedimento con una velocidad más lenta, va a terminar siendo ocupado, digamos, por el flujo más superficial que termina, digamos, volcándose sobre el fondo. Y es así como tenemos un flujo turbulento justamente por ese fenómeno de atenuación de la velocidad en profundidad. Obviamente en algunos casos tenemos flujos, como vamos a ver, laminares, que eso ocurre a velocidades generalmente mucho menores en el cauce, ¿no? Un aspecto muy importante y muy informativo desde múltiples puntos de vista, incluso desde el punto de vista de la gestión, tiene que ver con esto que aparece acá, las hidrográficas. ¿Qué son las hidrográficas? Las hidrográficas nos están hablando de la variación del flujo, de la descarga en el tiempo. ¿Tá? Y aquí tenemos de una estación de América del Norte, ¿no es cierto?, donde aparece una variación, en este caso diaria, de
el caudal. ¿Tá? Ahora, como vemos, tenemos una variación importante, ¿no es cierto? ¿Qué les parece que puede estar explicando esa variación tan importante de la descarga o del caudal? A ver, ¿quién se anima? La liberación de agua de alguna compuerta de una represa podría ser, que es diaria, podría ser que venga una descarga externa de fuera. Podría Porque ser para una precipitación. Pero pues es una alternativa posible. Pero te modifico la pregunta. En esta estación, aguas arriba, no hay represas. En esa ausencia de represas, ¿qué es lo que Lo puede entendí por estar el diario, por la parte diaria, por eso. Pero sí, indudablemente, como dice el compañero en el chat, la lluvia, claro. Los regímenes el de lluvia. régimen de lluvia? Exactamente, exactamente, ¿no? Incluso acá lo que podemos estar viendo, esto va del 1 de enero a finales de diciembre, mirando estas gráficas podemos decir, pero acá seguramente existe una estación lluviosa y aquí existe una estación que es más seca, ¿no es cierto? Bueno, para corroborar eso tendríamos que mirar la serie, la hidrográfica a lo largo de varios años, ¿no es cierto? Pero la hidrográfica nos va dando mucha información, porque nos va indicando cuáles son los niveles de flujo de base, ¿no es cierto? Es decir, ese flujo que está siempre permanente en un curso de agua corriente, en un sistema lótico, que depende fundamentalmente del flujo de agua subterránea que llega, y cómo responde el sistema frente a los eventos de precipitación en un flujo que denominamos flujo de tormenta, ¿no es cierto? Y incluso le prestamos mucha atención al desfasaje que ocurre entre el centro de precipitación y el pico o el centro de la descarga cuando ocurre, porque, por ejemplo, lo vemos en muchos sistemas que tenemos el centro de precipitación el día miércoles, ¿no es cierto? Y de repente el máximo caudal lo registramos a las 48 horas o a las 72 horas. Ahora, ¿cuántos de ustedes son de San Carlos acá? ¿O son de Maldonado? ¿O no tenemos ninguno? Yo vivo en Maldonado, pero no soy de Maldonado. No sé, capaz Bueno, que hay pero algún a ver, nacido y criado por acá. pero alguien que tenga contacto, pase cerca de la planicie del arroyo Maldonado, ahí en el entorno de San Carlos. ¿Hay alguno que pase diariamente o muy seguido por ahí? Mira, yo de vez en cuando paso, digamos, lo he visto bastante inundado, lo he visto seco, lo he visto en diferentes estados, así. Es como un lugar bastante dinámico, ahí donde está el puente, digamos, ¿no? Esa zona. Exactamente. Tú muy bien lo dijiste, es un lugar muy dinámico y lo has visto totalmente cubierto de agua, seguramente. Sí, sí, es como que responde muy rápido. No sé, siento que... A ese punto voy. ¿Por qué en ese punto, ¿no? Que para los que vivimos acá es bastante conocido, por qué ese sistema puede quedar, vemos una planicie, un pastizal que tiene mucho ganado, porque y otra cosa que es muy particular de ese sitio en relación al contexto del Uruguay, es una zona de pastoreo común, uno de los pocos tierras compartidas de dominio común, que bueno, tiene un sistema que viene de la colonia sobre el pastoreo, ¿no? Pero durante muchos días, o la mayor parte del año, lo vemos, digamos, con una carga de ganado impresionante. Después vamos a entender por qué ahí se concentra tanto ganado, cómo se puede sostener tanto ganado en esa planicie de inundación. Pero lo que me interesa reflexionar con ustedes es que esa planicie de inundación, hay momentos que queda totalmente bajo una película de agua, son muchas hectáreas, y ocurre de forma muy rápida. Tenemos una precipitación muy importante y a veces en términos de pocas horas queda toda esa superficie inundada. La pregunta es,
¿Por qué sucede eso tan rápido en ese punto? Lo que pasa es que la cuenca es bastante pequeña, digamos, un tamaño de cuenca bastante chica, tipo las pendientes, las divisorias de aguas están bastante cercas, ¿no? Están cerca, pero además, ¿qué es lo que ocurre en ese gradiente de altura? ¿No? Porque la divisoria de aguas es básicamente todo el sistema de sierras que tenés relativamente cerca, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la pendiente en el sector serrano? ¿Es baja o es alta? Y es muy alta. Es muy alta. Entonces, Mucha pendiente tenés, y mucha velocidad, digamos, ¿no? Me imagino que esa, la descarga, el valor de descarga debe ser alto, debe ser un valor alto. exactamente, y tenés pendientes, tenés una sierra muy cerca, el límite de la cuenca, tenés pendientes muy fuertes y además tenés suelos superficiales y suelos rocosos en un porcentaje importante de esa cuenca. Por lo tanto, el agua transcurre muy rápidamente y a mucha velocidad. Por eso Es correntía superficial, sería, gran parte es correntía superficial. superficial, exactamente. Por eso tenés tan poco tiempo entre el centro de precipitación y la acumulación de agua que estás observando en ese punto, ¿no? Imagínate una situación totalmente distinta, ¿no? Que estuvieras parado antes de Salto Grande, ¿no es cierto? Por Bella Unión o antes, y de repente tenés un centro de lluvia impresionante que ocurrió cerca de Tramandaí, ¿no? Cerca de donde nace el río Uruguay. Bueno, ese pulso, ese incremento, lo vas a ver días después en el punto que estás parado, ¿no? Entonces, obviamente ahí el tamaño de la cuenca, la pendiente, la cobertura de suelo, la naturaleza del suelo, su grado de permeabilidad o no, termina siendo decisivo. En el caso que estamos comentando, se suma en que a veces los temporales no son solo de lluvia, sino que son de viento, y si tienen un viento muy fuerte del sur, obtura el sistema de desagüe del arroyo Maldonado. Entonces, incluso podemos tener ingreso de agua del océano sobre esa planicie de inundación, y nos queda totalmente inundado todo ese sistema. Muy bien, seguimos adelante. Cuando estamos hablando de flujo de base, el flujo de base representa básicamente las entradas de agua subterránea al río. ¿tá? La precipitación provoca una oscilación muy fuerte, como vimos en la hidrográfica, y a eso le llamamos flujo rápido, o los términos que ven en inglés es storm flow o quick flow, que básicamente están hablando de cómo se modifica ese régimen de descargas o de caudales asociados a eventos de precipitación. La forma y la magnitud de esa oscilación es de gran interés en el caso de la hidrología y también de la limnología. ¿ah? El máximo de la hidrográfica obviamente tiene una magnitud, la magnitud de esa oscilación va a estar determinado por la severidad de la tormenta y por la importancia relativa de las distintas vías que ingresa el agua al arroyo. ¿tá? Y otro aspecto interesante es justamente el tiempo que transcurre entre el centro del evento de precipitación y el máximo que registramos en una hidrográfica. Obviamente, después lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros estamos en las matrices urbanas, uno de los aspectos que más se modifica es la hidrográfica. Por la impermeabilización del suelo cambia totalmente, ¿no es cierto? Es uno de los aspectos que más se altera de los cursos de agua corriente en las matrices urbanas, además del aislamiento del cauce de la planicie de inundación o simplemente la desaparición de las planicies de inundación.
Como ven, las variaciones de la hidrográfica están asociadas a múltiples controles, que tienen que ver con las precipitaciones, pero también el tamaño y la topografía de las cuencas, las características del suelo y de la vegetación. ¿Tá? Es interesante porque ese incremento en la escorrentía superficial provoca cambios muy importantes. Muchas veces los cambios más importantes se reflejan en la cantidad de material en suspensión que viene en el agua o la turbidez, y otras veces puede también estar asociado al color del agua, y sobre todo a la exportación de materia orgánica disuelta, ¿no? Materia orgánica disuelta que empieza a ser movilizada desde el suelo hacia el cuerpo de agua, asociado a determinados umbrales de precipitación. Pero ustedes lo habrán visto, eventos importantes de precipitación en general determinan en un curso de agua, además del incremento del nivel hidrométrico, nos genera aguas más turbias, ¿no es cierto?, o con mayor color. ¿Ah? Obviamente, aquellos suelos que tienen una gran capacidad de infiltración, como pueden ser muchos suelos arenosos, ¿no es cierto?, obviamente se va a modificar totalmente la hidrográfica y va a presentar oscilaciones sustancialmente menos bruscas que, por ejemplo, suelos que son muy impermeables. Un aspecto importante que muchas veces determinamos es la probabilidad de frecuencia de eventos de inundación. ¿Tá? Esto es muy importante porque lo habrán escuchado muchas veces ustedes. Esta es una inundación que tiene un tiempo de recurrencia de 10 años, 50 años o 100 años. ¿Tá? Eso justamente se obtiene a partir de la hidrográfica, pero obviamente analizando series temporales de muy larga data, de décadas o incluso de siglos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del río Paraná, nosotros tenemos registros de la variación del nivel hidrométrico y por tanto de caudales que provienen desde el siglo XVIII, desde 1700, gracias al registro de los jesuitas en determinadas secciones del río. ¿Ah? El tiempo de recurrencia, que se determina de una forma muy sencilla, que es, bueno, en una serie de 100 años, por ejemplo, cuántas veces ocurrió un evento de determinada magnitud, que alcanzó los 5 metros sobre el nivel hidrométrico, etc., es sumamente útil para entender, digamos, no solo las conexiones entre el cauce y la planicie de inundación, sino para la determinación, por ejemplo, de infraestructura o qué área de ese territorio puede ser ocupado o no. Ahora, hay un elemento que muchas veces olvidamos. Por ejemplo, ustedes van a escuchar que en el caso de la planicie de inundación del arroyo Maldonado, todo el emplazamiento de los nuevos barrios se ha tomado como criterio el tiempo de recurrencia de las inundaciones de 100 años. ¿Ah? Bueno, eso es digamos, es una estrategia bastante robusta, ¿no es cierto? Pero tiene una limitación que muchas veces no somos conscientes. Y es que esto parte de un supuesto clave, y es que lo que viste 100 años atrás es lo que vas a ver 100 años para adelante. ¿Ah? Y eso, en el contexto del antropoceno, es un supuesto extremadamente riesgoso, ¿no es cierto? Ya hoy día, y más en un contexto como el del Uruguay, cuanto más alejado estés de una planicie de inundación, mucho mejor. ¿Ah? Y sobre todo porque también podés ver en esa planicie de inundación niveles que de repente ocurrieron hace miles de años, que son muy excepcionales, pero que te muestran qué variabilidad de repente pudo ya registrarse en esos sistemas en una escala de tiempo mucho más amplia. ¿Ah?
Entonces, les menciono esto porque a veces caemos en esa ilusión de, no, pero trabajemos con un tiempo de recurrencia de las inundaciones de 100 años. Sí, 100 años fue los que pasaron, pero de repente esa frecuencia en los próximos 20, 25 años lo ves 5, 6, 7 veces, ¿no? Aquí tenemos justamente formas de cálculo de estas frecuencias de inundaciones, pero para ser claros, una inundación que la observamos una vez en 100 años tiene una probabilidad del 1% de que ocurra el año siguiente, ¿tá? Eso para pasar tiempo de recurrencia a probabilidad, ¿no? Si lo hacemos sobre una base de una serie de datos de 100 años, es muy fácil de comprenderlo, ¿no? ¿Preguntas hasta acá o dudas? Adelante. Muy bien. Yo quisiera saber si efectivamente descarga es caudal. Eso fue lo único que me quedó para atrás. Si es como, es una misma palabra, otra palabra para referirse a lo mismo, o si son conceptos diferentes. Son sinónimos, sin duda. Caudal y descarga. ¿Cómo se expresa, en qué unidades se expresa? Generalmente se expresa en metros cúbicos por segundo, ¿tá? Pero son sinónimos. Gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Adelante. Nada, yo me preguntaba si esto que estabas hablando recién de la frecuencia y de los lugares de emplazamiento de asentamientos humanos dentro de la planicie, si la frecuencia también, por lo que tengo entendido, se calcula cuando uno va a hacer un embalse o algo así, y creo que son también en esos periodos de tiempo, pero no sé si también aplica esa reflexión que estabas haciendo para ese tipo de construcciones, de modificaciones. Y sin duda, es de tal vez de los emprendimientos que necesitan de contar con una mayor precisión en la estimación de las variaciones de los caudales y los tiempos de recurrencia, porque eso determina toda la infraestructura que construís, ¿no? Y las zonas de descargas, de aliviaderos, etcétera, etcétera. Para la ingeniería de las represas es una información hiper clave, y cualquier error ahí, bueno, tenés riesgo de perder la infraestructura con el consecuente colapso de represas, ¿no? Que si, por ejemplo, miren en YouTube y pongan colapso de represas y les va a llamar la atención la cantidad de colapsos de represas que hay, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Mucho mayor de las que ustedes pensarían. Incluso en lo que consideramos países de primer mundo como Estados Unidos, una galería de colapsos de represas impresionante, ¿no? Que muchos pueden estar asociados a este problema en las estimaciones de atributos que provienen de la hidrográfica, pero otra gran parte de las fallas vienen más que nada por diseños estructurales de las represas, ¿no? Néstor, ¿esto sería como lo mismo del cálculo del periodo de no retorno que se hace en la hidrografía? Exactamente. Exactamente. Es el inverso, ¿no? ¿Ah? Entonces, esto es un aspecto central para aquellos que trabajan o están interesados en términos de ordenamiento territorial, diseño urbano, etcétera, termina siendo decisivo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el Uruguay, y ya nos adelantamos un poquito en el curso, que es la gran mayoría de los problemas de inundación que nosotros tenemos en muchos centros poblados es porque hemos ocupado las planicies de inundación, ¿tá? Y nosotros tenemos cambios muy importantes en el régimen de precipitación.
que ya son muy claros en el análisis de las series históricas de precipitación, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un aumento muy significativo del número de días que llueve más de 25 milímetros, ¿tá? Pero muy significativo. Eso significa que cada vez nosotros tenemos lluvias más intensas. Pero además tenemos un aumento, más allá de que tenemos una tendencia muy significativa de incremento de la precipitación anual acumulada, nosotros tenemos un aumento de la variabilidad interanual. Eso significa que los años lluviosos son cada vez más lluviosos y los años secos son cada vez más secos. Entonces, tenemos un gran desafío ahora, y es que el sistema se está moviendo desde el punto de vista climático y del régimen de precipitaciones, en el caso de la cuenca del Río de la Plata, hacia regímenes de mayor lluvia, ¿no es cierto? Y de mayor variabilidad interanual. Entonces eso nos plantea grandes desafíos en los sistemas productivos, pero sobre todo también, mejor dicho, no sobre todo, también en las infraestructuras urbanas, ¿no? Yo diría, Guille y compañeros, si les parece, vamos a dejar por aquí, porque luego vamos a entrar en analizar otros aspectos básicos de los ríos y arroyos relacionados con los tipos sustratos y demás, y eso nos va a servir como antesala para entrar en lo que son las propiedades físico-químicas del agua, y ahí posteriormente entraríamos ya de lleno a analizar los principales componentes bióticos del sistema y el funcionamiento de los principales procesos que ocurren dentro de un sistema acuático. ¿Les parece bien? Muy bien. Bien, y entonces para el test que viene, digamos, sería todo lo que vimos ahora y que no habíamos visto, hasta el final de este PPT y parte del siguiente, capaz, o algo así, para hacerme una idea. Nosotros escribimos en breve. Ahora nos buenazo. Está genial. entre el resto del día y de mañana les mandamos mensaje por EVA como la semana pasada. Espectacular. Yo tengo una consultita. Estos temas, yo sé que no hay un libro de referencia, pero quizá alguno de esos libros donde lo podamos leer o alguno de esos capítulos sugeridos, no sé, digo o no, como para llevar con alguna lectura estos temas y no buscar en todos los libros, para decirlo así sinceramente, digo, para poder optimizar el tiempo también, ¿no? Mira, tienen varios libros, ¿no? Esperen que voy a compartir pantalla para señalarles algunos. Hay unos textos que son realmente muy simples y que se los recomendamos. Tiene, como es la desventaja de que están en inglés, pero por ejemplo, un texto que realmente es muy, muy recomendable es este de Biology of Lake and Ponds, ¿tá? Este es un texto realmente hiper compacto, muy bien estructurado, de estos autores suecos Bromar y Hansson. Este es un texto que les va a permitir, justamente frente a dudas que ustedes tengan, explorar rápidamente, ¿no? Después, este libro, recuerden, Biology of Lake and Ponds. Después hay otro libro que para mí es muy interesante, también porque es muy sintético, es este que se llama Limnocology. ¿Ah? Quieren que ya se los muestro acá. Estos que está comentando Néstor están disponibles en el EVA. ¿Ah? Limnocology también es un libro muy de Lamper y Sommer, acá son alemanes, pero este libro también es bien interesante porque, bueno, no solo habla de sistemas lénticos, sino también de sistemas de aguas corrientes, y es un libro muy compacto, muy compacto.
Lamentablemente lo que no tenemos es un texto de esta naturaleza en español, ¿no? Pero estos textos se los recomendamos porque están muy bien pensados y además son textos con un claro enfoque ecosistémico. Bien, te agradezco. Sí, yo los vi, no hay problema por el idioma. Yo lo digo porque había visto mucha bibliografía y está, empecé a leer algunos, pero está. Muy buena Por ahí, viste, pregunta. como esto va por capítulos, digo, por módulos, así capaz, y podías ir. Así que está, muchas gracias. No, bienvenido. Después les vamos a ir recomendando algunos otros textos, pero lamentablemente no tenemos un texto así en español que te permita seguir todo el desarrollo del curso. Pero estos son muy buenos, léanlos. Gracias. Muy bien. Bueno, nos estamos viendo el jueves que viene, ¿no es cierto? Nos vemos el jueves. Yo asumo, lo estoy haciendo en memoria, pero creo que el tiempo de visualización de video para la clase que viene es mayor que para la de esta, así que planifíquense en función de eso. Pero les mandamos el mail en breve. ¿Ah? Bien. Bien, Cuídense. gracias. Que pasen Buen fin bien. de semana.